Bueno, buenos días a quienes están en Colombia y otros países de América y buenas tardes a quienes están de este lado del Atlántico, en Europa, Asia, incluso África, que son continentes donde nuestras actividades del Instituto Caro y Cuervo en formato virtual están teniendo bastante buena acogida. Hoy tenemos la charla Independencias Políticas, Independencias Discursivas de los investigadores Javier Fandiño y Guillermo Molina del Instituto Caro y Cuervo. Para empezar, voy a introducir brevemente a Javier y a Guillermo, voy a presentarlos y a continuación los dejaré a todos ustedes con nuestros investigadores. En primer lugar, gracias a Javier y a Guillermo por aceptar compartir con nosotros los resultados de su trabajo de investigación, por compartir su conocimiento con nosotros a través de esta charla y gracias también a quienes nos acompañan desde el público, a quienes han contestado positivamente a esta convocatoria. Entonces, empiezo presentando a Javier. Javier es egresado de la Universidad de los Andes del programa de literatura, es máster en estudios comparativos en literatura, arte y pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra, también máster en humanidades y allí mismo en la Universidad Pompeu Fabra presentó su tesis doctoral cuyo título, abro comillas, es La representación de la naturaleza y la apropiación del espacio en las letras del primer siglo de las repúblicas latinoamericanas. Tres momentos clave: los viajes de Humboldt, el Facundo de Domingo Fausto Sarmiento y la vorágine de José Eustacio Rivera. Javier Fandiño, además, es actualmente el decano del Seminario Andrés Bello, la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Guillermo Molina. Guillermo es pregrado en Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene además máster en enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Pablo de Olavide, máster en tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de las lenguas de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y por otro lado es doctor en teoría de la literatura de la Universidad de Zaragoza, donde presentó la tesis La risa en la poesía hispana de la Nueva Granada. De esta tesis se han derivado diversos artículos que han sido publicados en revistas indexadas y además se ha derivado también, según entiendo, un proyecto de investigación que lleva el mismo título de su tesis doctoral. ¿Vale? Entonces, para introducir brevemente esta charla, se trata de una conversación en la que Javier y Guillermo hablarán acerca de la manera como a principios del siglo XIX lo que hoy en día es Colombia, que en ese momento se conocía como la Nueva Granada, obtuvo la independencia política con respecto a España, un momento en el que tanto lo que en ese entonces era la Nueva Granada como los demás territorios independientes se ven enfrentados a la necesidad de hacer una refundación del continente desde el punto de vista discursivo. Con respecto a Javier y a Guillermo, hay que destacar que hay un cruce entre ellos porque Guillermo es un investigador académico español residente en Colombia desde hace unos años y Javier, un investigador colombiano de origen español que se ha formado pues en su formación como investigador en España. Entonces, no siendo más y dándoles de nuevo las gracias tanto a Javier como a Guillermo y al público que nos acompaña, los dejo con nuestros investigadores. Muchísimas gracias. Antes quisiera decir que en los últimos 15 a 20 minutos de esta conversación los dedicaremos a responder preguntas y comentarios del público, así que los invitamos a que a través del chat de nuestra sala de Zoom vayan consignando sus preguntas o comentarios para ir canalizándolos y transmitiéndoselos a Javier y a Guillermo hacia la fase final de la conversación. Muchas gracias, Javier, Guillermo, bienvenidos. Gracias. Vale, muchas gracias, Martín. Bueno, pues creo que empiezo yo, Guillermo. Sí, No sé eso es. Vale, muy bien. Bueno, pues tanto Guillermo como yo vamos a hablar de nuestras investigaciones.
pero las vamos a poner en referencia a las independencias, la de Colombia y de alguna manera las latinoamericanas. Entonces es una mirada desde un lugar periférico de nuestras investigaciones, de alguna manera. Esta conversación que hoy está en marcha se propuso por el 20 de julio, este lunes que acaba de pasar. Fecha en la que se conmemora, como buena parte de ustedes saben, la independencia de Colombia. Guillermo Morales, compañero mío en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá, como les contaba Martín, y yo hemos querido encontrarnos en este vértice, en la discusión sobre las independencias, las dependencias, las interdependencias. Creo que de eso hablaremos más en el momento de la conversación, para hablar de nuestras investigaciones en literatura, porque somos investigadores en literatura. Y creo que lo hemos hecho también para mirar esas investigaciones desde otro lugar. Sí, trabajamos en literatura, no somos historiadores. Y el proceso político de las independencias, el proceso político colombiano, el de las colonias españolas en América, no ha sido en sí mismo el tema de nuestro trabajo investigativo. Nos interesa, o mejor diría, me interesa, y aquí empiezo a hablar por mí, empiezo a independizarme, me interesa el proceso cultural adyacente a las independencias, el de la construcción de lo que me gusta llamar los discursos de lo propio, que es un proceso adyacente al proceso estrictamente político de las independencias. Es desde este lugar, el lugar de los discursos, el lugar de las letras y la relación con la naturaleza americana, con el espacio americano, desde donde me interesa pensar las independencias que están en el título de la charla. Entonces voy a hablar desde mi investigación, como les decía, que tiene que ver con la representación de la naturaleza americana, con el espacio americano, y voy a hablar de cómo está vinculado eso culturalmente, políticamente, con los procesos de independencia. Quiero partir del titular. El 20 de julio se conmemora la independencia de Colombia. Ya, Martín decía incluso que no era Colombia, ¿no? Entonces quiero hacer una salvedad que es bastante obvia. Colombia no existía, ni como Estado ni como nación. Y claro, no puede darse la independencia o la dependencia de algo que no existe. Lo que quiero señalar con esta introducción, que es obvia, como les decía, es que hablar de la independencia de Colombia, como se habla cada 20 de julio, supone pensar las naciones como entidades preexistentes, pensarlas como continuidades. Y lo que nos interesa, lo que me interesa a mí precisamente, es lo contrario. Señalar cómo los procesos de independencia, los de Sudamérica en general, además de fracturas a nivel político, operan como líneas de corte, como discontinuidades narrativas. Hay un antes y un después narrativo. Se busca que haya un antes y un después narrativo. Se busca una fractura también en las narrativas. Por un lado, la puesta en cuestión de las narrativas de la dependencia sobre las que se sostenía el orden colonial. Por el otro lado, que les decía es lo que me interesa, la afirmación de unas nuevas narrativas. Las narrativas de lo propio sobre las que se proyecta y construye la nación. Aquí hablaremos fundamentalmente de las del espacio. En el medio, las independencias como punto cero que trajeron consigo una necesidad de cortar y arrancar. De nuevo, una voluntad de refundar. Hablamos del 20 de julio, pero como dice Marcos González Pérez, el historiador, hubo otros gritos de independencia. En Cali, en Cartagena, en el Socorro, por ejemplo. Los de Cali y el Socorro fueron previos. Y el del 20 de julio no fue el primero. Conmemorar el 20 de julio, entonces, que suena un poco arbitrario, fijarlo como el Día de la Independencia, no solo es fijar una fecha, es también dentro de este territorio heterogéneo, dentro de este territorio de regiones que es este país, establecer un lugar, un centro desde el que se proyecta la nación y establecer un orden, unas jerarquías geográficas. Eso me interesa, el tema del orden, del centro y el de las jerarquías geográficas. Porque hablar desde Bogotá va a suponer desde Caldas, casi que desde Humboldt, y claramente en los diarios de la Comisión Coreográfica de Manuel Ancísar, por ejemplo, la Peregrinación Alfa, va a suponer una jerarquización de la geografía,
va a suponer una visión muy particular del país. Entonces, conmemorar el 20 de julio es un indicio, una evidencia del lugar desde el que se piensa la nación. Digamos que es una evidencia sobre cuál ha sido el lugar de la enunciación. Ya estoy hablando de lugares, estamos hablando de centro, de regiones, y vamos a irnos por ese lado. Vamos a pensar estos procesos de ruptura y continuidad desde las reflexiones sobre el espacio. Como se ha dicho desde un libro clásico, que es Los ojos imperiales de Mary Louise Pratt, el espacio y la naturaleza americana fueron referentes fundamentales, la naturaleza americana, fueron referentes fundamentales en la definición del continente. Ocuparon un lugar predominante en las narrativas de lo propio. Es decir, América se definió en buena medida como naturaleza. Ante la dificultad para definirse a partir de los legados español, indígena, africano, legados que no se recibían fácilmente, legados con los que la clase letrada, la proveedora de los discursos, no se sentía cómodo. La naturaleza fue una de las respuestas más fértiles al necesario e ineludible, a la necesaria e ineludible pregunta de qué somos, de quiénes somos. Si nos ubicamos en este periodo, el periodo del primer siglo de las independencias, de la independencia de las repúblicas suramericanas, estamos pensando en un momento en el que se llevó a cabo un vasto proceso de refundación del espacio. Y eso me interesa, ¿no? El proceso de refundar el espacio. Refundar el espacio supuso explorarlo, para conocerlo, para establecerlo, pero también para conquistarlo. Y hacia allá iremos al final de esta breve intervención. Supuso redefinirlo para dotarlo de sentidos nuevos y propios. Entonces, por un lado hay una exploración en términos físicos, una exploración que además tiene una voluntad de conquista, y por el otro lado hay una necesidad de dotar de sentido ese espacio. Eso, por ejemplo, es muy claro más allá de Colombia, en Argentina con Sarmiento, ¿no? El propósito era establecer un nuevo continente a través de unas nuevas espacialidades. Las espacialidades de lo americano, de lo nacional, las espacialidades de lo propio. El deseo, la necesidad de establecer unos territorios propios se manifestaron por un lado en una ansiedad geográfica. Explorar, medir, trazar límites, cartografiar el espacio físico. En Colombia, por ejemplo, esto es muy claro en la segunda mitad del 19. Por otro lado, y a la vez que se exploraba el espacio físico, era necesario poblar el espacio de sentidos nuevos y propios, lo que les decía. Y aquí las letras son fundamentales, ¿no? Crearlo, refundarlo en términos discursivos, pero también escribirlo e inscribirlo dentro de unas narrativas propias. Y ahí podemos volver a pensar, porque es el caso paradigmático, en el Facundo de Sarmiento, en inscribir ese vacío dentro de las narrativas de lo propio. Inscribirlo dentro de unas narrativas de cohesión, dentro de los nuevos discursos de lo nacional y lo americano. En este periodo, las repúblicas nacientes, en tanto que proyectos, que también es una palabra clave, porque están mirando al futuro, porque el continente, cuando se entiende como naturaleza, se piensa como futuro, se vieron forzadas a definirse, a ser definidas. Hacia adentro era necesario encontrar unos límites físicos, de lo que venimos hablando, las fronteras que definen el territorio, y unas narrativas, unos contenidos discursivos que pueden dotarlo de sentido. Hacia afuera, después del periodo colonial, era necesario encontrar un lugar, una posición. Era necesario redefinirse y ser redefinido dentro de un nuevo orden mundial. Aquí también eso es interesante, porque desde Humboldt, cuando esta América nuestra se ubica en el lugar de la naturaleza, se define como naturaleza, parecemos definirnos como, les decía hace un momento, como proyecto de futuro, más que como presente. Entonces es el continente de la utopía, el continente del futuro, el continente de lo que va a ser, más que el continente de lo que es. Era necesario también definir hacia adentro los territorios físicos y simbólicos de lo nacional, y definirse y ser redefinido desde afuera, sobre todo frente y desde los grandes poderes económicos europeos y frente a su apetito de expansión comercial. Todo esto para encontrar un lugar y posicionarse en el nuevo orden geopolítico, para integrarse y ser integrado
dentro de la nueva imagen del mundo. Estos países salen de la tutela del dominio español y necesitan encontrarse en un orden nuevo, en un nuevo esquema geopolítico, que va a redefinir el continente americano, pero va a redefinir también el nuevo orden mundial. Empiezan a mirar hacia la otra Europa, evidentemente, y empiezan a mirarla en tanto que productores de materias primas. Hablamos entonces de refundar el espacio y por esta vía el continente, porque como lo decíamos hace un momento, las independencias se establecieron como discontinuidades narrativas, se definieron como líneas de corte, se dejaba atrás el pasado, se renunciaba a las herencias y la historia volvía a empezar, arrancaba de cero. Las independencias operaron como punto de partida de un mundo nuevo. ¿Refundarse? ¿A partir de dónde? El espacio y la naturaleza americana fue la respuesta. Fue el lugar en el que se depositaron las nuevas definiciones. Humboldt, cuando reivindica la naturaleza americana, recordemos la disputa que tiene con el conde de Buffon, lo que está haciendo es abriendo un camino para entender América desde unos valores positivos. Lo que está haciendo es proveer un espacio de reivindicación del continente mismo a través del valor de su naturaleza. Entonces, digamos que Humboldt va a abrir un camino de representaciones. Podemos decir, parafraseando a Jens Andermann, que en el fondo todo este esfuerzo se trata de la construcción en lenguaje de unos espacios nacionales americanos por parte de unas letras y de una clase social, las élites en el poder, que se valen de esa imaginación territorial para fundar naciones y para refundar el continente. América ya había sido definido como naturaleza 3 siglos atrás, pero ahora era naturaleza propia, no en relación a España. Y desde Humboldt se ha vuelto naturaleza majestuosa, reivindicada. La naturaleza se convertía en el elemento de definición y de cohesión para los proyectos americanos y nacionales. Y en el proyecto criollo era también naturaleza en tanto que espacio de oportunidad, en tanto que espacio disponible y proyecto de futuro. Es importante la idea del espacio disponible y tiene que ver mucho con la estética que va a dominar la representación de la naturaleza en el 19, que es la estética de lo sublime, que la veremos en Humboldt, la veremos en Sarmiento, la veremos incluso en algunos por momentos en Ancísar, que no solo toma las técnicas geográficas de Humboldt junto con Codazzi, sino que también sigue la forma establecida de representación, que es esa naturaleza sublime. La naturaleza sublime, la representación de la naturaleza americana como sublime, es la representación de una naturaleza vacía, de una naturaleza primigenia, de una naturaleza primordial. Es riqueza, es fertilidad, que es el motivo que recorre nuestra historia de independencia de estas repúblicas, nuestros países como países de espacios naturales ricos y fértiles, pero es sobre todo eso, disponibilidad, en tanto que es naturaleza primigenia, primordial, y como es disponible, pues digamos que se abre a la posibilidad, que es lo interesante, de todo proyecto de conquista, que es lo que vamos a decir unas líneas más adelante. El continente era naturaleza, y en tanto que naturaleza era futuro. Estamos hablando del espacio americano visto desde el lugar de los relatos civilizatorios. Y ese vínculo entre civilización, representación, civilización, nación, es fundamental para entender este periodo. Estamos hablando de una concepción del espacio latinoamericano que atraviesa las letras del 19. Como les decía, arranca en Humboldt, está en Bello, está en Sarmiento, está en Ancísar, está en Euclides da Cunha, por ejemplo, que es un gran lector de Sarmiento y que tiene a Humboldt ahí detrás. Nos interesa esa refundación en tanto que proyecto asociado a la exploración, al mapeo, al estriaje del espacio. Pero nos interesa en tanto que proyecto de una clase letrada, de una élite, de escribir e inscribir unos nuevos significados sobre el espacio americano. Esa escritura y esa inscripción van a tener un papel, como les decía, legitimador, en un proyecto que es de conquista y expropiación.
Estamos hablando de unas letras que participan de un proyecto fundacional. Y en este caso, la participación, como les decía, tiene que ver con el proyecto de conquista a través de la representación de la naturaleza. Esas letras asumen unas tareas y unas narrativas civilizatorias. Estamos hablando de unas letras que asumen un lugar político. Eso es evidente en muchos de los escritores estadistas del periodo. Estamos hablando de refundación del espacio y de la inscripción de nuevos significados, no tanto para afirmar la novedad de los nuevos discursos y de las nuevas narrativas sobre el espacio americano, sino porque decimos que estas narrativas se enuncian desde un nuevo lugar, desde unas nuevas militancias, los americanismos, los nacionalismos, las militancias de lo propio, y desde unos nuevos centros de poder. Es decir, no nos interesa tanto, no me parece tan interesante si las narrativas son nuevas o no, que de alguna manera lo son, sino que se enuncian desde otro sitio, desde otro lugar. Hablamos entonces de la refundación del continente a través del espacio y de un periodo fértil en imaginación espacial. Fértil porque hay un esfuerzo colectivo de apropiación del espacio, fértil porque el espacio se vuelve un elemento fundamental en la definición del continente. Vale la pena detenernos en la noción de proyecto, que les decía hace un momento. Es un proyecto de refundación, es colectivo, y sobre todo es una construcción hacia adelante, una construcción que se lance hacia el futuro de la mano de los valores del progreso y de la civilización. Seguir los trazos generales de ese proyecto supone ubicarse en una orilla, la del poder, la de las élites letradas, la del saber institucionalizado. Por ejemplo, el ejercicio de institucionalizar la geografía va a ser fundamental en todo este periodo. Los distintos estados van institucionando la geografía y el saber sobre su territorio se va centrando, ¿no? Se va ubicando en los lugares de poder. Pero, como les decía, al hablar de unas narrativas hegemónicas, estamos hablando de unos discursos puestos al servicio de un proyecto. Ese proyecto es el de la continuación de la conquista. Y ya voy terminando. Creo, esta es la hipótesis, que al dejar de considerar el espacio como telón de fondo en el que suceden los hechos, al hacerlo emerger y al hacerlo visible y convertirlo en categoría de análisis, se hace visible también que el gran proceso de la conquista de América fue y ha sido, podemos hablar de las conquistas en plural, un proyecto territorial que empezó con la llegada de los españoles a América, pero que no se cerró con las independencias. Entonces es interesante que haya una discontinuidad narrativa, que haya como un quiebre, una idea de volver a arrancar de ceros, pero al mismo tiempo, por otro lado, lo que hay es una continuación de los mismos proyectos. La conquista que estaba en marcha bajo el dominio español continúa después de las independencias bajo los gobiernos de las élites criollas. La conquista fue un proyecto inacabado que no terminó con la colonia, un proyecto que continuó en las repúblicas durante el 19 y que aún sigue vigente como problema, el problema de la tierra. Esto, digamos que el proceso de paz reciente en Colombia, pues lo ha puesto en el centro de atención, ha puesto todas las luces ahí, ¿no? La discusión sobre la conquista del continente suele ubicarse en el tiempo, en un periodo y en un tiempo pasados, y no en el espacio porque, decimos, el espacio trae el problema aún aquí, interpela desde el presente. Si pensamos la conquista desde el espacio nos interpela, por ejemplo, con las preguntas sobre la propiedad. Poner la discusión en términos espaciales es decir que, aunque los hechos hayan sucedido allá en el pasado, ocurrieron aquí, en este lugar. Y por eso me parece interesante pensar la conquista y el tema de las independencias desde la problemática espacial, desde la problemática de la tierra. Es traer la conquista como un hecho vivo, presente, y las voces indígenas suelen partir de aquí, del espacio, del lugar, del problema de la tierra. El conflicto de la tierra en Latinoamérica tiene múltiples caras y una historia común. En Argentina, las comunidades indígenas llevan años reclamando unos derechos sobre la tierra que consideran históricos. Los indígenas del Cauca en Colombia también tienen una pelea histórica por las tierras, cuyo último episodio fue el de la Minga, uno de los últimos, de marzo de 2019. El MST, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, que no es una organización indígena, es uno de los movimientos sociales más grandes de América Latina y se ha articulado en torno al reclamo por la distribución inequitativa de la tierra. Que Bolsonaro ha tenido pues, grandes problemas o enfrentamientos con ellos. La mesa de discusión del proceso de paz con las FARC en Colombia tuvo el problema de la tierra como tema central. Una enumeración rápida, superficial como esta,
solo quiere recordar algo evidente. El problema de la tierra está vigente en América Latina, más allá incluso del problema indígena. Y ese problema tiene su origen en los múltiples procesos de conquista y colonización. Y no se vio interrumpido por la fractura de las independencias. Lo que se propone entonces es que para entender muchas de las dinámicas históricas del continente es necesario pensarlo, dinámicas como las de las independencias, desde el espacio mismo, desde la espacialidad, desde la tierra. Digamos que más que pensar en el espacio en función de la historia política del continente, como si esta no hubiera sucedido en el espacio mismo y no se hubiera desencadenado por el espacio mismo, me interesa ver que hay una historia del espacio y que esa historia es una historia política. Vale, gracias, hasta aquí quería hablar. Entonces, le doy la palabra a Guillermo, que nos va a hablar desde la poesía. Muchas gracias, Javier. Bueno, como están viendo, lo que estamos haciendo, a lo que acaba de hacer Javier, lo que voy a hacer ahora a continuación, es cómo establecer unos puntos de partida a través de los cuales luego haremos un pequeño conversatorio entre Javier y yo acerca de... Cuando estaba escuchando a Javier, estaba pensando que quizás lo que más tenemos en común ambas investigaciones o ambos intereses investigativos es el tema de las discontinuidades a través de la independencia y también de las continuidades de aquello que permanece o que se renueva de alguna forma cuando ya las repúblicas son independientes, en este caso la de la Nueva Granada, que es la que más nos interesa. Bueno, en este sentido, me gustaría comenzar este complemento a lo que ha dicho Javier, que servirá como introducción al conversatorio, con una curiosidad que encontré. Bueno, todo lo que voy a contar ahora, por cierto, proviene de una investigación que acabó en el libro Seriedad, Risa y Cultura Popular en la Poesía Hispana de la Nueva Granada. Es un libro que va a editar el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Central dentro de poquito. Y bueno, una curiosidad aquí que encontré es un decreto de 1814, en el periodo que se suele denominar Patria Boba, de Francisco Antonio Ulloa, que es uno de estos líderes de la independencia, que además era científico y bueno, también formó parte del gobierno en este primer momento de la independencia. Y es curioso porque también menciona el espacio y menciona la discontinuidad y al mismo tiempo la continuidad respecto al modelo anterior, ¿no? Es un decreto que él propone, que finalmente no fue llevado a cabo, pero en el que habla de la denominación de los lugares de la Nueva Granada, ¿no? de los pueblos, de las aldeas del nuevo país, ¿no? Y está hablando de nombres que son de procedencia indígena. Y lo que dice es lo siguiente: nombres disonantes e ingratos que han sido dictados por la barbarie o conservados del rústico y primitivo idioma de los antiguos indígenas. Y lo que propone es lo siguiente: el gobierno, deseoso de conservar la denominación de algunas aldeas o lugares de Grecia, que al mismo tiempo que participan de la dulzura de aquella lengua culta, recuerdan la memoria de unos lugares que fueron la escuela del género humano, y continúa proponiendo cambios como cambiar a Bejorrar por Mesenia, Guarne por Élida, Urrao por Olimpia, Canoas por Cánope o Angostura por Amicla. Bueno, con esta curiosidad yo lo que quiero resaltar cómo ese empezar de cero, por así decir, no enlaza, luego esto lo matizaré, pero no enlaza directamente ni con la tradición indígena, desde luego, como acabamos de ver, porque, bueno, directamente se quiere eliminar en la nomenclatura, en los nombres de los pueblos y las ciudades, se quiere eliminar la tradición indígena. Y lo que se pretende es retomar a Grecia. Luego lo veremos también con Francia, ¿no? Es decir, que es una especie de volver a Europa, pero sin pasar por España. Es una de estas estrategias discursivas que se hicieron en este tiempo de la independencia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también en la literatura. Ahora estoy recordando una obra de teatro de Luis Vargas Tejada, que es un autor como muy importante de esta época de la Nueva Granada, que se llama El Parnaso transferido. Y es un poco como la locución a la poesía de Andrés Bello, en el sentido de que se propone que las musas europeas vengan a América, como ese proyecto de que aquellas musas que servían de inspiración en la vieja Europa, ahora que la vieja Europa está decayendo, tienen que venir a las nuevas naciones americanas. Pero claro, son las mismas musas, ¿no? Y es más,
la forma de presentar este teatro está copiando los modelos franceses. Entonces, de nuevo, yo aquí veo una primera estrategia, hay varias, ¿no? Y los distintos intelectuales, digamos, que intentaron diversas formas de refundar la tradición discursiva del nuevo país. Y una de ellas es algo así como basarse en Europa o volver a Europa, pero sin pasar por España. Esto, bueno, luego cuando conversemos con Javier también lo vamos a ver en algunos proyectos, por ejemplo, quizás en Argentina, donde se pensaba en Europa, pero no era Europa española, sino la representada por Inglaterra. Bueno, entonces, de todas formas, como bien dijo Javier, mi especialidad es más bien la poesía, entonces me voy a referir ahora a otra curiosidad quizás, pero que me parece también bastante representativa de este tipo de estrategias discursivas para inventar una nueva nación, pero al mismo tiempo retomar modelos que eran prestigiosos de la vieja Europa, ¿no? Y antes me he referido a la nomenclatura indígena, que en principio, en este caso, no se le tenía mucho aprecio, al menos en este decreto que puse como ejemplo. Hay otro caso que me parece todavía más fascinante, que es una serie de poemas de sextinas que en principio eran anónimas y que recitaban los propios indígenas, en este caso del pueblo de Nassau Páez, que recitaron, de hecho, cuando llegó Bolívar a esa tierra. Entonces, esto es muy curioso porque son unos poemas que recitan unos indígenas supuestamente de forma espontánea. De hecho, no conocemos el nombre del autor, aunque se sospecha, bueno, podemos saber realmente que desde luego no fueron los propios indígenas quienes tuvieron la iniciativa o quienes hicieron estos versos que nada tienen que ver con su propia tradición, sino al parecer es un tal Manuel Hurtado el que escribió los versos y el que, por así decir, obligó a los indígenas a recitarlos a Bolívar. Pero los versos son muy curiosos porque, bueno, fijaros, voy a solamente leer 4 de los versos para que veáis un poco de qué se trata, ¿no? Está diciéndole a Bolívar, en este caso una indígena, dice: ven, genio tutelar a quien el cielo al cabo de 3 siglos ha escogido para ser del indígena consuelo, para callar su llanto dolorido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos otro tipo de estrategia discursiva, de nuevo, imaginaria, que se trata de retomar la tradición, retomar lo indígena, pero en el sentido de vengarse por lo que los españoles hicieron a los indígenas del pasado. ¿Por qué los indígenas del pasado? Esto es muy importante, lo veremos luego, porque los indígenas del presente en este caso de inicios del siglo XIX, eran ya, digamos, eran pensados como algo ya degenerado y algo ya que no tenía cabida en la nueva nación, ¿no? Pero sí tenía cabida, sí era, digamos, estratégicamente interesante presentarse a sí mismos, los que estaban a favor de la independencia, presentarse a sí mismos como algo así como vengadores de los indígenas, ¿no? Es verdad que en la Nueva Granada no hubo tanto, como por ejemplo sí en la Nueva España, luego México, no hubo tanto esta vinculación explícita a la tradición indígena, pero sí hubo, como en el caso de estos poemas, ese intento de vincular las luchas por la independencia con una suerte de venganza por lo que hicieron los españoles 3 siglos atrás. Bueno, sobre esto también hablaremos un poco más tarde con Javier. En todo caso, también es curioso ver que esta sextina, como la propia palabra sextina o la propia forma indica, bueno, es una tradición, obviamente una tradición culta, una tradición escrita europea de la ciudad letrada, ¿no? Existe otro tipo de poesía, evidentemente existe la poesía oral. La poesía oral en las distintas lenguas indígenas, todavía hoy en el país hay 68 lenguas indígenas en Colombia, y también la poesía oral, la poesía popular, escrita no, sino recitada en español, ¿no? En este sentido, en la recitada en español, que se ha conservado un poco más, tampoco mucho, por su propia naturaleza, por ejemplo, encontré unas coplas de un tal Francisco Ignacio Mejía Vallejo, que era medianamente conocido en la época en Antioquia por el sobrenombre de Tío Pacho. Y esto es muy curioso porque tiene unos poemas en los cuales
no está ni a favor de un bando ni a favor del otro, es decir, ni a favor de los realistas ni a favor de los independentistas, sino que simplemente expresa cómo el pueblo bajo, el pueblo llano, sufre a los dos. Es como una especie de, bueno, están los unos diciendo esto, están los otros diciendo esto, y aquí los de abajo son los que estamos sufriendo. Hay poemas, por ejemplo, como Desplazado, que de hecho tiene, la palabra desplazado tiene pues connotaciones bastante fuertes en la Colombia contemporánea, ¿no? Con todo aquello del conflicto armado. Pero lo que pasó en aquella época, al menos según el testimonio de algunos poemas populares, también parece que fue percibido por el pueblo llano como una especie de... Hay gente que se está matando entre sí y nosotros sufrimos a ambos por igual. Bueno, esta es una visión que se encuentra en algunos de los poemas populares, como os contaba. Luego, finalmente, en este breve paneo de introducción, me voy a referir a la novela, solamente a una novela, pero que es bastante representativa de este tipo de discursos que se intentó construir en este tiempo, ¿no? Digamos que esto ya va a ser otra estrategia discursiva, ¿no? Habíamos visto la de retomar las fuentes europeas, griega, francesa, sin pasar por España. Habíamos visto la de presentarse como vengadores de los indígenas del pasado. Los del presente siempre quedaron marginados. Y ahora vamos a ver otra cosa curiosa, que sería algo así como el mito del mestizaje. Y esto se ve en algunas que se llaman novelas fundacionales. Cuando se dice novelas fundacionales, es un término de Doris Sommer que se refiere básicamente a novelas donde hay, simplificando mucho, hay una historia de amor, y esa historia de amor se lee como una alegoría de la nueva nación. Entonces, las dos personas que viven esta historia de amor van a representar dos grupos sociales que se unen en el nuevo país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso de la Nueva Granada? Bueno, hay una novela muy curiosa, se llama Ingermina o La hija del calamar, de Juan José Nieto, que se publicó en 1844 en Jamaica, curiosamente. Es una novela, de las primeras novelas de la Nueva Granada independiente, y es muy curiosa porque precisamente presenta este mismo esquema, ¿no? En la novela, llega Alonso de Heredia en la conquista del Caribe, ¿no? De lo que hoy es el Caribe colombiano. Y se encuentra a un pueblo indígena que es el pueblo Calamar, y en este pueblo hay una indígena, una muchacha indígena, por supuesto la hija del cacique, que se enamora del conquistador. ¿Y qué pasa aquí? Pues hay una historia de amor en la cual el conquistador y la hija del cacique indígena se enamoran y juntos forman hijos, los cuales a su vez serán la nueva nación. Entonces, esta es una visión absolutamente idealizada de lo que fue la conquista, ¿no? Es evidente es muy evidente que los indígenas no estaban muy contentos con el hecho de que llegara unos salvajes de Europa y empezaran a tomar lo que era su territorio, ¿no? Pero en estas novelas fundacionales sí se da esa imagen idealizada en la cual los indígenas, representados siempre por una mujer, curiosamente, evidentemente es por algo, esos indígenas, representados por una mujer, voluntariamente aceptan el liderazgo del conquistador español y amorosamente generan una nueva raza, se decía antes, que sería el mestizaje que compone hoy mayoritariamente Colombia, ¿no? Es curioso también, y con eso acabaré este comentario sobre la novela y daré paso al conversatorio, es curioso que de todas formas la indígena no creéis tampoco que ese mestizaje es, digamos, por igual, sino que la indígena, por supuesto, tiene rasgos muy parecidos a los occidentales, es curiosamente bastante blanca, acaba adoptando la religión cristiana, se da cuenta de que su religión no era la verdadera, sino que la verdadera es la cristiana, y aprende a leer, a escribir y expresarse como, y cito, mujer civilizada. Entonces, quería señalar que en esta mención literaria de la nueva nación, en esta opción discursiva del mestizaje, no es un mestizaje realmente horizontal entre dos pueblos que participen por igual en el nuevo proyecto, sino que claramente se va a imponer la visión de los conquistadores, y esto, de nuevo, por un escritor de la ya Colombia independiente, ¿no? Luego estaremos hablando de esto, ¿no? De hecho, voy a acabar esta introducción, que bueno, quizás extendí un poco más de lo que teníamos previsto. Voy a acabarlo pensando en esto, abriendo ya el conversatorio hacia Javier sobre el tema de
de lo que estamos hablando, discontinuidades y continuidades, ¿no? Javier ha enfatizado mucho cuando iniciaba esto bueno, la discontinuidad, hay que inventar una nueva nación. Yo también he hablado de inventar una nueva nación, evidentemente todo esto son formas de hacerlo, pero también he visto que, digamos, en esta investigación, que muchas continuidades, de nuevo, ¿no? No son, supongo que es obvio, pero no son realmente discursos nuevos, sino que retoman muchos elementos de Europa. Realmente no son elementos de procedencia indígena y cuando se nombra a los indígenas, de hecho, no parece que sea en igualdad de condiciones, por así llamarlo. Entonces, sobre esto de continuidades y discontinuidades, quisiera que nos comentara un poco más Javier. Vale, Guillermo, gracias. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo parcialmente, o estoy de acuerdo contigo porque me estás forzando a hacer una aclaración que me parece necesaria. Y es que lo que hay es un afán de crear discontinuidad. Lo que hay es un afán de crear unas nuevas narrativas. Lo que hay es un afán de establecer un punto cero, de fundar desde lo nuevo. En el fondo, como tú bien dices, ese afán es una construcción, tiene algo de artificio. En el fondo, lo único que tenemos es un desplazamiento de un grupo de poder por otro grupo de poder, ¿no? Eso terminan siendo, a la larga, las revoluciones de independencia. En un primer momento, pues, sí hay unos apetitos de libertad más grandes, pero a la larga termina funcionando de esta manera. De tal forma que lo que viene a suceder es que no hay una revolución en un sentido real, sino que el lugar de los españoles es ocupado por los criollos. Y la refundación es en buena medida una estrategia discursiva, como para utilizar una expresión que tú estás usando. A mí lo que me parece interesante es pensar cómo son las narrativas de ese periodo. ¿Por qué, por ejemplo, acuden a lo espacial? ¿Cómo funcionan las narrativas de transición entre un momento político y otro? Lo que pasa, por ejemplo, cuando caen las dictaduras, como en España. Lo que pasó en Chile también con la caída de Pinochet. Lo que podría pasar aquí, pero está en disputa y no se ha podido consolidar, con una narrativa de la paz, una narrativa asociada al proceso de paz. Entonces, ¿cómo es esa continuidad o esa discontinuidad en ese momento? Hay una vocación, un intento, una voluntad colectiva por establecer unos nuevos relatos. Y esos relatos terminan imponiéndose. Ahora, ¿es una discontinuidad real? ¿Hay una verdadera fundación en términos discursivos? ¿O las prácticas siguen siendo las mismas? Pues si pensamos en términos espaciales, que es lo que proponía hace un momento, la práctica sigue siendo la misma, ¿no? Sigue la conquista, la apropiación del territorio, es una continuación de lo que los españoles ya habían comenzado. De esta práctica de la conquista española y que desembocará, como les decía, en el problema de la tierra. Entonces, no sé, Guillermo, creo que hay, como en todo proceso, continuidades y descontinuidades, ¿no? Y si los criollos que quieren ocupar el lugar de europeos en América son los que hacen la independencia, también es normal que haya continuidades. De alguna manera, el lugar de personajes como Humboldt tiene que ver con una construcción de los criollos, tiene que ver con que lo ubican como un padre fundacional para ellos seguir su línea, ¿no? Sí, todo esto son lugares construidos, entonces creo que un poco de todo. Y me gusta mucho la idea esa del afán de la discontinuidad, ¿no? De la necesidad que ellos, las nuevas repúblicas, la necesidad que sentían que debían establecer una discontinuidad respecto a la historia anterior y como, bueno, quizás eso ha pasado a la historia oficial o al relato que puede tener la gente de la calle, no tanto en la academia realmente sí existen esos matices,
Pero me gustaría que nos comentaras quizás un poco más de algo que a veces hemos hablado tú y yo, que sería, ¿cuál sería? Claro, hemos hablado de dos élites entonces que estaban en lucha entre sí. Bueno, digamos que la élite criolla encabeza la independencia, pero ¿cuál sería entonces el lugar de la gente popular, los campesinos, los indígenas, incluso los negros? ¿Cuál sería el lugar de este tipo de población en estos relatos de la independencia? Vale, creo que hay mucho por explorar. Creo que uno de los efectos que tuvo esta representación de la naturaleza, esta representación de lo sublime, fue el de deshistorizar las relaciones entre los pobladores y la tierra. Sí, sí. Poetizamos la naturaleza, parece que fuera una especie de eterna soledad, que no hubiera ninguna relación cultural. Y esa representación, pues, decía hace un rato, legitimó todo el proceso de expropiación. Entonces, todos los excluidos, los indígenas, antiguos propietarios, para empezar, los campesinos, esa clase campesina naciente, por ejemplo, los gauchos en Argentina, los africanos traídos como esclavos, pues estuvieron desde luego marginados de todo el proceso, o los marginó el mismo proceso de la conquista, ¿no? Hay un trabajo de Josefina Ludmer sobre todo este proceso que es muy interesante, y también un trabajo sobre la gauchesca y un seminario derivado de ese trabajo que se llama Gauchos, Indios y Negros, donde Josefina Ludmer lo que viene a decir es que eventualmente algunos géneros literarios, algunos momentos de la literatura, dieron voz a los excluidos, a los gauchos, a los indios y a los negros, para usar su cuerpo, como una especie de pacto, de alianza, en la que el trabajo era requerido por las élites letradas y a cambio, digamos que se les daba voz en la literatura. Ahora que mencionas, sí, no, sí. Y creo que ahí también hay muchos matices, ¿no? Pero dime, Guillermo. No, que estaba pensando que ahora que mencionabas el caso de Argentina, a mí siempre me llamaba la atención en el caso de la Nueva Granada o de Colombia, digamos, la hispanofilia que existió en el siglo XIX en este momento de la nueva república, ¿no? Porque eso lo veo como diferente a Argentina, incluso a lo que pudo pasar en México, y es que aquí como que las élites letradas, estoy pensando en, por ejemplo, José María Vergara y Vergara, que es como el primer historiador de la literatura, era el gran patriarca de las letras colombianas del siglo XIX, ¿no? Y cómo tenían una visión muy, muy cercana a la de España en cuestión de religión, de lengua, de la corrección del lenguaje que ellos querían mantener. Tenían esa idea por ejemplo, la mayoría de edad, que es otro tipo de relato que establecieron, que es algo así como, bueno, si nosotros admiramos tanto España, ¿por qué nos independizamos de España? Y le daban un poco la respuesta haciendo la analogía con un hijo que quiere mucho a sus padres, pero que bueno, que ya es mayor y tiene que vivir su camino solo, ¿no? En todo caso, son relatos que enfatizan mucho la dependencia todavía, la dependencia cultural o la dependencia discursiva respecto a España. Es algo que yo veo que pasaba en el siglo XIX, pero yo no sé si había, por así decir, otras opciones abiertas en ese momento en el siglo XIX. Claro, yo estoy hablando mucho de intelectuales que se vincularon al proyecto conservador de la nación, ¿no? No sé si habría otro tipo de discurso en esa época en la propia Colombia. Pues claro, en la propia Colombia eso es muy interesante lo que dices, Guillermo, porque sin duda hubo una independencia política, pero hubo un gran caudal de filiación continuada a los valores españoles, sobre todo desde el conservadurismo, es decir, todos los gramáticos de finales del XIX, comienzos del XX, pues desde luego que eran admiradores de la tradición española, de los valores españoles, el mismo Caro, evidentemente. En Colombia hay un cierto, digamos que hay una corriente positivista que se separa a través de los valores liberales, a través de una ideología distinta,
de esta filiación española, pero esto va a ser mucho más claro y más radical, porque esto va a ser radical en Argentina con la generación del 37, con la generación de Sarmiento, de Alberdi, de Echeverría, de Juan María Gutiérrez, que casi que quieren una afirmación cultural al margen de España. Casi que la civilización propuesta desde esa orilla es la negación de lo español. ¿Sí? Si uno mira Argyrópolis o recuerdo, sí, Argyrópolis de Sarmiento o el mismo Facundo, verá cómo desde las reflexiones primeras sobre la navegación, por ejemplo, se le acusa a España del atraso argentino. Los gauchos no aprecian los ríos porque los españoles no tienen el espíritu de navegar, no tienen el espíritu de hacer los ríos navegables, no tienen el espíritu del comercio, ¿no? Entonces hay un apartarse claramente de los valores españoles, ¿no? Desde esa generación, y en Argentina pues fue muy fuerte y casi que marcó la tradición y la historia de ese país. No sé cómo lo ves tú, Guillermo. Sí, estaba pensando ahora que hay un factor que es muy importante nombrar en este contexto y que hemos trabajado un poco los dos, que es el de los periódicos y que además también Benedict Anderson, que es como bueno, el clásico en este tema, el de las comunidades imaginadas, Sí. siempre también hablaba del papel de los periódicos, bueno, en el momento de crear la nueva nación, ¿no? Yo sé que tú has trabajado, por ejemplo, el Neogranadino, pero voy primero yo a referirme a un periódico anterior porque es un caso curioso de esto que hablamos de continuidades y descontinuidades, ¿no? Me voy a referir, porque bueno, es un tema que también estuve investigando, a una publicación que se llamaba, que no es la primera, pero casi es la primera, digamos, con cierta continuidad, que se llamaba Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá. Es un periódico de finales del siglo XVIII, es decir, antes de la independencia, que llevaba, casi que escribía solamente un escritor que se llamaba Manuel del Socorro Rodríguez. Es un caso curioso porque este, que se llama padre del periodismo en Colombia, lo que realmente tenía en mente era una especie de hacer avanzar a la sociedad, unir a la sociedad y hacer avanzar, pero bajo los principios de la Ilustración borbónica, ¿no? De hecho, cuando llegó la independencia se asustó mucho, ¿no? Uno lo puede imaginar casi que encerrado en la biblioteca y realmente con mucho susto, ¿no? Pero en todo caso, su idea de crear un periódico donde se debatieran ideas y se creara comunidad es algo que persistió en la independencia y ahora sí me gustaría entonces preguntarte por un periódico que tú has trabajado, que es el Neogranadino, que es un poquito posterior, bueno, ya del siglo XIX. Sí, claro, es de mediados del 19. Yo no he trabajado tanto el neogranadino, me interesa. He trabajado más la figura de Ancísar, fue su director, y una publicación fundamental que apareció en el neogranadino, que es La peregrinación de Alfa. Claro. Y digamos que me parece que ahí están buena parte de esos valores civilizatorios. Ahí sí, digamos, cargados de positivismo. En ese círculo está José María Samper, por ejemplo. ¿Sí? En ese círculo está, pues, como el positivismo colombiano, están las ideas liberales. La Comisión Coreográfica es un proyecto, en principio, pues, un proyecto liberal. Y ahí están también buena parte de las ideas que se recogen de Humboldt y de Caldas. Ideas, por ejemplo, sobre la posibilidad, o preguntas sobre la posibilidad de que la civilización se desarrolle en los trópicos. ¿Sí? Caldas tiene una pelea con una tradición, que es la de Buffon, con la misma que discute de alguna manera Humboldt, sobre si en América es posible la civilización y sobre si en América es posible el desarrollo de civilizaciones que no sean inferiores a las europeas. Entonces, digamos que ahí en La peregrinación de Alfa, que aparece publicada en el Neogranadino, y que es interesante que aparezca en un periódico porque cuentan los historiadores y cuenta Nancy Applebaum, que tiene un gran texto sobre la peregrinación de Alfa,
que la aparición periódica de los diarios de Ancísar en el neogranadino creaban una gran ansiedad, que el diario se agotaba, porque había un gran interés en conocer ese otro país, ¿no? Porque digamos que siempre ha sido un país de regiones y en ese momento el aislamiento era aún mayor. Entonces había un gran interés en conocer ese otro país, en conocer ese otro país que se presentaba desde aquí, que se presentaba, por ejemplo, rescatando la idea de que la civilización era posible, pero sobre las cordilleras, sobre los climas templados, que en los climas calientes la cosa ya se ponía más difícil, ¿no? Entonces, digamos que el neogranadino fue fundamental en la difusión de esta imagen de país y también, desde luego, de la ideología que traía consigo, ¿no? No sé si Me gusta mucho cuando dices lo de... es algo sobre el mosaico también. ¿Perdona? No, que estaba pensando en lo de cartografiar el país bueno, y otra publicación periódica de la cual a veces hemos hablado, que es El Mosaico de José María Vergara y Vergara, bueno, dirigida por él, donde participaban muchos escritores de la época, porque fíjate que era una especie de cartografiar el país, pero desde los tipos sociales que se decía en esa época, ¿no? Era una especie de, vamos a ver qué tenemos dentro de este nuevo país en el sentido de grupos sociales. Y era curioso porque se escribía en esto que se llamaba cuadros de costumbres, que una especie de, no son cuentos, pero para entendernos, una especie de escenas levemente narrativas y bastante y parcialmente cómicas, en las que la élite letrada se dignaba a poner dentro de la literatura algunos tipos curiosos, sobre todo urbanos, pero también del campo. Y era una especie de radiografía del país desde los tipos sociales. Es algo que es bastante curioso porque además novelas no hubo tantas como cuadros de costumbres, ¿no? Es casi que el género por antonomasia junto a la poesía del siglo XIX. Y hay por ejemplo, estoy pensando en una escritora que últimamente he estudiado mucho, que escribía cuadros de costumbres, que es Soledad Acosta de Samper. Ella tenía también su propio, digamos, proyecto dentro de la Nación. Escribió Claro. también, fue, digamos, editora de periódicos y revistas. Digamos que, claro, eso es muy interesante lo que tocas porque tuvo clara conciencia Soledad Costa de Samper de, pues, el papel de la mujer dentro de este proyecto civilizatorio. Es decir, ella participaba de ese proyecto, de esa clase social, junto a José María Samper y a toda la élite que la rodeaba. Y sus cuadros de costumbres, como bien lo dices, en sus cuadros de costumbres se ve un interés claro de educar a la mujer, un interés claro pedagógico, un interés claro de educarla en el sentido de abrirle puertas, ¿no? No solo de educarla en términos de comportamiento social, sino en términos de abrir puertas y de abrir mundo, de integrar a ese proyecto civilizador que también, desde luego, tiene excluida a la mujer. Entonces, claro, la figura que tocas es muy importante. Hay de hecho bueno, estuve estudiando con Diana Echeverry para un artículo a otra mujer que es escritora de esta época, de segunda mitad del siglo XIX, ya estamos, que se llama Agripina Montes del Valle. Yo creo que, bueno, a veces hemos hablado, yo creo que es una figura que te puede interesar mucho o que más bien tú puedes ayudar a entendernos, porque fíjate que ella siempre pensaba en el progreso, tenía mucho la idea del progreso, junto, por cierto, a la resignación religiosa, era una especie de, no sé, malabarismo intelectual un poco extraño, pero lo que me interesa resaltar es cuál era su idea del espacio, precisamente, que es lo que más tú estudias. Porque fíjate que ella tenía una idea del espacio como un espacio vacío, donde había habido indígenas, pero era una cosa del pasado. Ahora ya los indígenas, en todo caso, era un pueblo degenerado, igual que vimos en discursos anteriores, y como ella, por así decir, piensa en la conquista, quiero decir, en una nueva conquista por parte de los europeos y los estadounidenses, en el sentido de traer la civilización, la técnica, lo productivo
Hay, por ejemplo, un poema que se llama Oda a Ferdinand de Lesseps. Este hombre es un francés que hizo proyectos para abrir el canal de Panamá. Recordemos que en esa época Panamá todavía era parte de la Nueva Granada. Y fíjate que ella dice versos como estos, ¿no? Dice que América, en sus vastas soledades, aguarda que en sus vírgenes entrañas sople tu ingenio grande y poderoso, refiriéndose al ingenio del francés. Y como agradecimiento al progreso indefinido, la poeta aventura que un altar le alzará a la patria mía. O sea, fíjate cuál era la concepción de esta escritora, que es poco conocida, pero es bastante valiosa, cuál era la concepción del espacio. Yo no sé si lo que tú estudias puede ayudarnos a entender estos poemas. Pues tendré que aproximarme, porque sí la he tenido rondando, pero no me he acercado, y me parece una recomendación muy interesante. Date cuenta de que en el fondo estamos hablando todo el tiempo más de continuidades que discontinuidades. A pesar de que los discursos postindependentistas hagan esfuerzos en hablar de lo nuevo. A pesar de que los discursos postindependentistas hagan esfuerzos en fundar una nueva realidad. Pero por debajo hay fuerzas que desde luego continúan, ¿no? Y como tú decías, pues no deja de estar eso relacionado, está evidentemente relacionado, pues con ese reemplazo en los lugares de poder. Sí, todo hace parecer que es popularmente que se dice quítate tú para ponerme yo. Eso. De todas formas, sí hubo, claro, algunas Claro, simplificando, evidentemente, simplificando, pero digamos que sí, que si uno ve los problemas, pensando en el espacio, los problemas de la Tierra en Colombia, pues dice, pues de pronto no ha pasado nada, ¿no? Sí, ese es uno de los ejemplos que podríamos pensar en la actualidad para ello, ¿no? Hay otros, obviamente, pero bueno, por no meternos muy allá y como ya veo que es más allá de la una, la gente que nos sigue en Colombia querrá almorzar, vamos a ver si tenemos quizás abrir el espacio para preguntas. Sí, justamente, Guillermo y Javier, tenemos preguntas que nos están planteando desde el público. La primera de ellas es, Guillermo mencionó hace un momento a Soledad Acosta de Samper. Si una holandesa en América, de Soledad Acosta de Samper, podría considerarse como una novela de fundación nacional. Esta es una novela que yo no he leído, así que no puedo pensar mucho porque lo que he leído de ella son artículos de costumbres y Los piratas en Cartagena también, que es como una suerte de novela donde narra las incursiones piratas. Ahí sí puedo hablar de esa novela, perdón que no hable de la que realmente preguntaron, pero ahí también hay curiosamente, no es tanto una novela fundacional, ni siquiera es tanto una novela, sino más bien una narración de sucesos históricos con algún tipo de ficción, algo así como una novela histórica, pero es más bien una colección de cuadros. Bueno, pero lo que me interesaba es cómo se enfatiza el valor de los españoles de Cartagena como una especie de anticipación del valor de los cartageneros independientes. O sea, quiere decir, ahí de nuevo yo veo que se traza, o Soledad Acosta Samper traza una continuidad entre la defensa de los españoles, concretamente muy importante era en esa novela, creo recordar, la defensa contra el luterano, ¿no? Quiero decir, los piratas normalmente, o los corsarios o bucaneros, hay un poco de diferencia entre ellos, eran de procedencia inglesa, muchos como Francis Drake, que de hecho atacó Cartagena, bueno, el hecho de que fueran luteranos era visto como una especie de ataque del mal contra el bien que representaba obviamente la religión católica. Con lo cual, y la religión católica siguió siendo, Soledad Acosta Samper también apoyaba el proyecto de regeneración que se consolidó la Constitución de 1886. O sea, quiero decir, yo veo aquí, no es la novela que no he leído, entonces no puedo comentar, pero en esta otra novela sí veo de nuevo estas continuidades. Claro que Soledad Acosta Samper pertenecía más bien a las ideas conservadoras, ¿no? No sé si Javier, por casualidad, si conoces esta novela. Bueno, yo no la tengo fresca, pero lo que podría decir, desde mi recuerdo, es que no la veo claramente como una novela fundacional. Veo más, es decir, no veo los elementos clásicos, la vocación de fundar nación, sino más la de integrar
la de educar e integrar a la mujer dentro de una sociedad que está en construcción. Es la sensación que yo tendría. Desde luego que estas clasificaciones generan territorios de fronteras difusas y quién establece qué está dentro y quién establece qué está fuera. Pues Doris Sommer en su libro, pero digamos que a partir de la idea misma, pues hay un territorio, unos territorios limítrofes pues, que son difíciles de precisar. Yo no la veo claramente como una novela fundacional, sino no veo esa reconciliación, por ejemplo, que dé lugar a la nación. Perfecto. Bueno, también comentar que hay unas compañeras en la Universidad de los Andes, Carolina Arzate, Montserrat Ordóñez, bueno, que han estudiado mucho esta novela. Entonces yo creo que a través de sus publicaciones también podemos conocerla muy bien. Claro, claro. Carolina Arzate es como la gran experta en Soledad Acosta de Samper y sin duda sería la más indicada para posicionarse ante esta pregunta. De acuerdo. Bueno, nos preguntan también qué tanto se relaciona el mito del buen salvaje de Rousseau con las ideas de la naturaleza primigenia y con la utilización de las figuras de los indígenas en la literatura. Vale. Pues digamos que se relaciona porque buena parte de esta inclinación hacia la naturaleza en América Latina es una inclinación romántica, pues está vinculado. Pero digamos que esto lo hablábamos también con Guillermo el otro día, lo que opera, lo que termina operando y funcionando dentro de estos esquemas ideológicos es la imagen del indígena como una especie de antecesor, no del indígena presente. Es decir, el indígena que se puede destacar, los valores indígenas que se pueden elogiar, sobre los que se podría fundar algo, si es que algo se funda, porque hay una relación ahí muy problemática en buena parte de estos discursos, sobre los que se podría fundar algo es sobre los indígenas del pasado, no sobre los indígenas presentes que están siendo desplazados de sus tierras, no sobre los indígenas presentes que están siendo excluidos. Entonces, esa es otra estrategia, ¿no? La de ubicar a los indígenas en el pasado, los indígenas que lucharon contra los españoles, los indígenas que son los antepasados, no los indígenas que están ahí en la convivencia, que son de carne y hueso. No sé qué dirías tú, Guillermo. Tal cual lo ha dicho Javier con su corpus, puedo decirlo yo con el mío de poesía. Antes citaba a Agripina del Valle, ella misma tiene poemas donde claramente se hace al mismo tiempo, en el mismo poema, esa exaltación del pasado indígena y el olvido de los indígenas presentes del siglo XIX. Es como si ya no existieran, es como si hubieran desaparecido por completo. Es casi que un acto de borramiento hacia los indígenas que obviamente sí existían en grandes cantidades, obviamente, en el siglo XIX, pero el discurso intelectual lo olvidó, lo quiso olvidar. Claro, Bolívar lo dice en la Carta de Jamaica. Cuando se pregunta qué vamos a hacer, quiénes somos, dice, pues no somos los indígenas, no son nuestros antepasados indígenas, no somos los españoles. Y en ese somos parece que, o no parece, en ese somos no está incluyendo a la población indígena en ese momento. Sí, no, cuando habla de los indígenas está diciendo no somos esos antepasados. Pero ¿y qué pasa con los indígenas del 19? Ahí, como dice Guillermo, hay un borramiento claro. Bueno, perfecto. Nos preguntan también, y voy a leer literalmente la pregunta que tiene un preámbulo extenso. Dice, recientemente Cañizares Esguerra ha presentado una fuerte crítica a Humboldt y lo presenta básicamente como un plagiador de Caldas y otros americanos. La pregunta es si entonces la visión reivindicadora de América se puede ver como netamente americana y no humboldtiana. En todo caso, si la reivindicación fuera humboldtiana, ¿no sería entonces una reivindicación desde Europa, es decir, colonizada? Vale, una muy buena pregunta. Sobre las deudas y los conflictos Caldas-Humboldt se ha escrito bastante. Suele decirse que la geografía de las plantas, que es el texto en el que Humboldt establece una similitud entre
dónde pueden surgir ciertas plantas según los pisos térmicos, las diferencias de las plantas según los pisos térmicos, que sería equivalente a la diferencia también de la naturaleza según las zonas del planeta, que eso es más o menos, simplificando mucho, como la gran tesis de la geografía de las plantas de Humboldt. Suele decirse que la geografía de las plantas influyó muchísimo el conocimiento de Caldas. ¿Sí? Buena parte de los estudiosos de Humboldt que hay en Colombia, hace poco, el año pasado salieron 4 volúmenes que se llaman Humboldt Neogranadina, son receptivos con esta teoría de la influencia de Caldas. Una cosa es hablar de la influencia de Caldas y otra del robo de Humboldt sobre su conocimiento. Ahí ya entramos en territorios pantanosos y pues digamos que es difícil hacer afirmaciones contundentes. Parece que sí hubo una cierta influencia, parece que hubo una influencia y parece que Caldas esta teoría ya la tenía de alguna manera intuida, si no desarrollada. Por otro lado, la pregunta muy interesante de si la validación de la naturaleza americana, la reivindicación es hecha por un europeo, no es colonizado, sí, pues claramente, pero era precisamente lo que los criollos necesitaban, un lugar fundacional que fuera autoridad, que los ubicara dentro de una discusión universal. Entonces, querían pararse de ese lado. Por eso el lugar de Humboldt es tan propicio. No es solo el conocimiento de Humboldt, indudable en su momento, sino su lugar, ¿sí? Lo que ese lugar significa políticamente. Su autoridad científica, su lugar como europeo de la otra Europa. De acuerdo. Hay otra pregunta dirigida a ambos que dice lo siguiente. ¿Han considerado el concepto de espacio comunicativo de Klaus Zimmermann como clave de la interpretación? Este concepto supone que un gran problema del paso de la colonia a la república fue la reconfiguración de los espacios comunicativos creados durante el dominio español. No sé qué es. Yo no he trabajado a Zimmermann, no lo he trabajado. Entonces, digamos, no he trabajado este problema de los espacios comunicativos, que es un espacio muy interesante. Esa idea misma, la de cómo se reconfiguran, si hay una reconfiguración real, si hay solo unos desplazamientos entre las distintas clases sociales, entre las estructuras sociales. Entonces, es interesante, pero yo no he trabajado el proceso de las independencias desde esa perspectiva. De acuerdo. Guillermo. Sí, no, yo tampoco lo trabajo, la verdad. Creo que los compañeros de lingüística sí lo tienen más presente, a este autor, Zimmermann, pero en todo caso, bueno, la pregunta que plantea la persona que la hace es bastante interesante porque, bueno, suena como un camino para desarrollar, porque claro, que sea un problema el hecho de que la colonia hubiera configurado cierto tipo de espacios discursivos o cierto tipo de formas de comunicarse que luego persistieron en la República y que configuraron de alguna forma por inercia la República. Esto es lo que me suena de la pregunta y me parece una vía interesante, ¿no? Lo que pasa es que yo no la he recorrido todavía. Bueno, tenemos una última pregunta que nos transmiten desde redes sociales que dice lo siguiente. Por lo que he escuchado hasta ahora, es evidente que la narrativa tuvo un desarrollo más pronunciado que la poesía en la América India. ¿Cuáles serían los elementos que explican ese desbalance, si es que lo hay? No, en la Nueva Granada realmente el género era la poesía. O sea, realmente el género más prestigioso era la poesía. También era muy frecuentado el cuadro de costumbres al que antes me referí. La novela existe, novela, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX más bien, pero no era tan... De hecho, fíjate que hasta el siglo XX no era ni siquiera valorada como literatura o como alta literatura, digamos. La poesía era lo que era la literatura de verdad, por así decirlo. Otro era entretenimientos juveniles. Entonces, yo creo que persistió la poesía, lo cual es una herencia colonial, por cierto, pero persistió la poesía como la principal forma de prestigio casi que hasta ahora en Colombia, ¿no? Ahora ya no tanto, pues los últimos 50 años,
pero realmente ha persistido mucho como forma privilegiada en el imaginario. Creo que tienes toda la razón, Guillermo. Creo que la poesía dominó el 19. Yo he hablado de narrativa, pero he hablado de letras en general, no de literatura. Estoy hablando de textos que están cerca de los diarios de viaje, como los de Humboldt. He estado hablando de textos como los de Sarmiento, que están ahí a caballo entre muchos géneros, pero creo que sí, que el predominio fue el de la poesía y que solo hasta la primera mitad del 20 en Colombia, por ejemplo, empieza a haber como, o llega a haber una explosión de la novela. Una explosión de la novela que tiene que ver incluso con colecciones editoriales asociadas a la novela. Entonces, creo que sí, que es la poesía la que domina el 19. Y creo incluso que cuando hablamos de representación de la naturaleza en la prosa del 19, estamos hablando de una injerencia muy fuerte de la poesía. Perfecto. Bueno, no sé si antes de cerrar, Guillermo y Javier tuvieran alguna última anotación que hacer. Hablen ahora o callen para siempre. No, yo agradecer que estén aquí, agradecer las preguntas que me parece que han sido muy pertinentes, agradecerle a Guillermo por esta conversación en la que no sé si él ha sido forzado a salirse de su tema y a entrar un poco en otros. Entonces, solo eso. Muchas gracias. Guillermo. Sí. No, me gustaría solamente añadir, bueno, primero obviamente sumarme al agradecimiento a Javier y a Martín, con quienes hemos preparado Martín, evidentemente. muy lindamente. Y también me gustaría añadir una cosita, y es que Javier y yo somos docentes investigadores de la maestría en literatura y cultura, y se abre cada 2 años, y justo este semestre vamos a abrir una nueva cohorte. Entonces quizás haya alguno que nos vea y esté interesado en inscribirse. Este es el semestre, solo pasa una vez cada 2 años, entonces perdona el momento publicitario, pero es una linda oportunidad. Tienes razón, Guillermo. Sí, la convocatoria es en este segundo semestre, será hasta hacia septiembre, octubre. Entonces esperamos vernos ahí. Bueno, a tomar nota. Bueno, pues de nuevo, entonces, mil y mil gracias a Javier y a Guillermo por aceptar esta invitación, por preparar esta conversación a partir de encuentros y desencuentros alrededor de sus temas de investigación. Gracias también a quienes nos han acompañado esta tarde o esta mañana aquí, y pues los esperamos en las actividades que seguiremos haciendo en formato virtual desde aquí, desde Madrid, con la colaboración y la complicidad de nuestros compañeros investigadores en Bogotá. Y seguiremos haciendo durante lo que queda del mes de julio algunas actividades relacionadas con Colombia directamente, con la lengua de Colombia, con el habla de Colombia, la fraseología, las voces regionales del diccionario de colombianismos, para seguir celebrando pues, nuestra fiesta nacional. Así que mil gracias de nuevo y estén pendientes, por favor, de nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias.